Muy buenos días a todas y a todos, y desde luego deciros que estas tertulias preclase me parece que tienen tanta altura intelectual que debieran también ser grabadas para que cuando pasen todas estas cosas veamos en qué punto nos situábamos, pero en todo caso, y a pesar de que el señor Forner, que lo veo ahí en su sofá o en su triclinium, en fin, que me da una envidia brutal, decirle que siempre nos quedarán políticos a la europea, porque si nos fijamos en políticos a la norteamericana, podemos acabar inoculándonos cualquier bicker, cualquier desengrasante o cualquier tipo de sustancia que acabe haciendo que nuestro tracto intestinal esté totalmente desbloqueado de cualquier sustancia. Así que espero que ahí no lleguemos nunca. Bueno, como bien ha dicho Asun, comparezco esta mañana en sustitución del profesor Beiser, que espero que mejore del problemita personal que está teniendo, y seguimos haciendo nuestro recorrido por, a ver, seguimos haciendo nuestro recorrido por curiosidades de la ciudad de Valencia. Alguna de vosotras me ha comentado, y además yo creo que este tiene que ser el objetivo de nuestras clases, el ir a visitar muchas de las cosas que ponemos sobre la pantalla para verlas in situ, y seguro que esta callejuela, que sabéis que es una callejuela que va desde la calle de la Estampiñería Nueva hasta la calle de la Purísima. La calle de la Estampiñería Nueva es una salida natural desde la Plaza de la Compañía, espaldas de la Lonja, hasta la Plaza del Doctor Collado, y que me habíais sugerido que volviésemos a comentar aquella historia del último de los verdugos, que tenía precisamente su vivienda en este orificio tapiado que hay en la parte sur de esta ventana frontal, y que nos recuerda la idea y la historia de Pascual Ten. Pascual Ten, sabéis que fue el último verdugo que tuvo la ciudad de Valencia. Los verdugos tuvieron varios nombres dentro de nuestra terminología foral, y nos podemos encontrar nombres como Morro de Vaques, que era como se llamaba así también en Francia los verdugos, la parábola Bochí, que se utiliza también en terminología deportiva y significa carnicero y viene del francés boucher. También tenemos la palabra malarroba. Casi todos los verdugos que tuvimos en Valencia eran personas de baja estopa, baja capacidad, bajo patrimonio, baja condición, y por eso eran llamados malarroba, sobre todo porque esta era una función que desde luego no era agradable hacer y casi nadie quería asumir ese papel. Y finalmente tenemos también una palabra que se llama sach, que viene de origen germánico y que significa etimológicamente el que notifica, el que intimida o el que es encargado para llevar o ejecutar una determinada resolución judicial. Pues bien, la historia de Pascual Ten, el último de los verdugos de Valencia, es una historia donde predomina el amor más allá de la función jurisdiccional que a él le correspondía, y es que el verdugo que existía en Valencia era en muchas ocasiones llamado para ejercer su función de ejecución en otras localidades aledañas, y en Murcia fue tremendamente conocida la historia de la perla murciana. La perla murciana se refiere a una mujer muy atractiva que se llamaba Josefa Gómez y que es condenada al garrote vil por haber asesinado a su marido, que tenía un hostal que se llamaba La Perla Murciana, y a la criada de estos por sorprenderlos pues en una actitud pues excesivamente cariñosa. Parece ser que Pascual se enamora perdidamente de Josefa, solicita antes de realizar su ejecución un indulto
basándose en que seguramente ella estaba afectada por el furor y por los celos. Ese indulto nunca va a ser concedido, pero después de que él ejecute la pena de garrote vil en un cadalso en Murcia, y además tenemos fotografías de aquello, a él se le releva del cargo de ejecutor y a partir de entonces las ejecuciones van a dejar de ser públicas para realizarse dentro del intramuros de las cárceles. Por tanto, esta historia de Josefa Gómez, la perla murciana, y de Pascual nos retrotrae a esta pequeña callejuela, que es una callejuela acodada, es una callejuela muy cerca de Ciclo Sabad, en la calle de la Purísima, y esta puerta que veis en la parte izquierda también fue una puerta de un edificio relevante en Valencia, porque aquí estuvo la casa profesa de la compañía. Sabéis que la iglesia de la compañía o de los jesuitas estaba en la plaza aledaña donde Vicent Domènech el Palleter, sabemos que li declara la guerra a Napoleón cuando llegan a Valencia noticias de que Fernando VII ha sido llevado a la cárcel francesa de Valencé y España se ha quedado con un pretendiente francés a la corona, hermano de Napoleón. Y además en este edificio después estuvo el Archivo General del Regne antes de que, como decimos, pasase a ser propiedad privada. Con lo cual yo creo que esta es una de las calles que en Valencia nos cuentan alguna de nuestras historias más singulares y por tanto lo que os sugiero y os pido es que disfrutemos nuestras calles, disfrutemos nuestra ciudad y esta es una magnífica invitación para recorrer la casa del último verdugo y, ¿por qué no?, contarle a otras personas las cosas que aquí en clase pues vamos viviendo. Avanzamos y en este magnífico en esta magnífica iluminación medieval, yo creo que forma parte de un códex, de un códice o de una miniatura. Vemos dos escenas. Una escena bajo los pilares de ese cobertizo, donde hay dos personas que juegan al ajedrez y en un primer plano dos personas que están jugando a pelota. Yo creo, no sé si habrá alguno de vosotros que sea especialmente aficionado al juego de la pilota valenciana. Es verdad que el juego de la pelota con mano en sus distintas modalidades se ha hecho grande y es el principal de los atractivos en países como México, nada que decir de la pelota vasca y desde luego las distintas modalidades de pelota valenciana llenaron los trinquetes y las calles de muchos de nuestros pueblos de este juego que en el medievo era la principal de las diversiones que tenían los valencianos. Si a alguien, por favor, no se le ha ocurrido entrar en la versión 5.0 del trinquete de Pelayo, en la calle de Pelayo, justo enfrente de la librería París-Valencia, por favor, pasad por allí. Resulta que en la última remodelación del restaurante, es un restaurante que por un precio súper módico uno almuerza con una calidad enorme y desde luego desde allí uno puede perfectamente entrar para ver partidas de pelota porque este trinquete se ha convertido en la institución deportiva viva, en pie, más antigua que hay en la Europa actual. No hay ninguna instalación deportiva más antigua que la que tenemos en el trinquete de Pelayo. Y yo creo que visitar pueblos como Godelleta, como Turís, como Genovés, que sabéis que está al lado de Xàtiva, como Guadassuar, implica respirar muchísimo la pilota y recordar personajes como Freddy, como Pigat, como el Genovés, pues hablar de personajes tremendamente enormes de nuestro deporte patrio. Pero como yo os estaba diciendo anteriormente, este era un juego que sobre todo se hizo grande dentro de la Europa medieval.
Veo congeladas algunas imágenes. ¿Se me escucha perfectamente? Sí, Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues a mitad del siglo XIV, los altercados que producía este juego produjeron que en Valencia se recluyese el juego público de la pelota a recintos cerrados, a trinquetes, y por tanto solamente aquellos que podían acudir al juego cerrado de la pelota, como eran los nobles, pudieron acceder a esto. Voy a leeros, si me permitís, simplemente cuál era el bando que en aquel momento se dictó para decirle a la gente que no podía seguir jugando a pelota en la calle, precisamente por esas blasfemias u ofensas a Dios que se proferían en estos espectáculos. Y este bando de 14 de junio de 1391, que promulga el Consejo General de la Ciudad, nos dice: debido a que por ocasión del juego de pelota se dicen diversas blasfemias en ofensa de nuestro Señor Dios y de los santos, y diversas injurias de palabra y hecho a las gentes andantes y permanecientes por las diversas plazas y calles de la ciudad, quedamos nuevamente establecido y vedado que ninguna persona privada o extraña de cualquier condición o ley de 10 o más años no pueda jugar dentro de los muros de la ciudad al juego de pelota bajo pena de 20 morabatins de oro por cada vez que lo hiciera. Además, tenemos que recordar que Valencia tenía aproximadamente 13 trinquetes callejeros. Si yo os preguntara de las distintas modalidades de este juego de pelota, existen sobre todo dos que son las que se desarrollan en trinquetes, que son la escala y corda. La extinta Canal Nou se hacían emisiones de pelota desde el trinquet. Veíais que en la parte de las gradas laterales aparecían muchos de los espectadores, que desde luego era un juego verdaderamente propicio para los traveses, y las apuestas que se han hecho con el juego de pelota valenciana para aquellos asiduos del trinquete de Pelayo llegaban a alcanzar diversos dígitos, y los fajos de billetes eran un continuo entre agricultores, tratantes de caballos. Y claro, tengo que recordaros que antes tindre 40 fanecaes de taronja o tindre 40 fanecaes d'arròs donava carrera a fills, nets, nebots y veïns. Hoy es una ruina, pero tengo que deciros que no hace demasiadas décadas el tener naranja o el tener arroz implicaba además pues muchísimo bienestar y muchísimas posibilidades de promoción escolar para muchos de los descendientes de las familias. Pues bien, dentro de la versión callejera se jugaba a galocha y se jugaba también a llargues, sobre todo en estas calles longilíneas que permitían básicamente una trayectoria en algunos casos de hasta unos 80 metros con la pelota, y se me ocurren distintos nombres de trinquetes que existían en la época, como el de Segarra, el de Ciurana, el de Pilons o el de Centelles. Yo no sé si vosotros sabéis cuál era el nombre de la antigua plaza de Mariano Benlliure, que existe, si no la tenéis ubicada, en el trayecto que hay de la calle de San Vicente hasta la Plaza de la Reina. Si nosotros salimos del Ateneo Mercantil y nos vamos hacia la Plaza de la Reina por la calle San Vicente, nos vamos a encontrar la calle de San Fernando a la izquierda, una vez pasada María Cristina, nos vamos a encontrar a la derecha el pasaje Ripalda, y si avanzamos nos vamos a encontrar la plaza de Mariano Benlliure para llegar desde allí a la calle Moratín. Pues esa plaza se llamó durante muchísimo tiempo la Plaza de la Pilota o la Plaza de la Pelota, hasta que en 1905 se renombró
tanto esta plaza como lo que hoy conocemos de la calle Pintor Sorolla, que la calle Pintor Sorolla en Valencia hasta 1905, hasta el parterre y la plaza Alfonso el Magnánimo, seguía llamándose calle de las Barcas. Cuando se juntaba Poeta, Querol, Pascual y Genís a la altura de la farmacia de la Modrera, era la plaza de las Barcas, pero es desde la plaza del Ayuntamiento hasta el parterre, todo era calle de las Barcas, hasta que en el 1900 se renombró desde Poeta Querol hasta el parterre como calle del Pintor Sorolla. Y al mismo tiempo, además, recuerdo fotografías que haber visto en aquella época, que en la plaza de Mariano Benlliure se instala tiempo después una placa que realiza precisamente el Pintor Sorolla, y en la calle Pintor Sorolla la placa que tenemos al lado del edificio del BBVA fue una placa que realizó el escultor y amigo de don Joaquín Sorolla, don Mariano Benlliure. Porque además en la Exposición Universal de París de 1900 ambos dos consiguieron medalla de oro, cosa singular que dos valencianos y además artistas consiguiesen medalla de oro en lo que había sido el escaparate de tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, demostrando, como dijimos el otro día, que Valencia quería ser protagonista de la historia. Tengo que deciros que la investigación, y además una investigación que me lo estoy pasando, como no podéis ni imaginaros, desde hace ya un año, es la de producirme una cierta indignación el hecho de viajar por muchísimas ciudades de Europa, ver que todas aquellas ciudades de Europa que habían tenido una tradición de cafés artísticos, de tertulia o literarios, encontrarme en las bibliotecas libros que hablaban de los cafés más notables que tuvieron, fijaos, en Sudamérica, ciudades como México, ciudades como Caracas, ciudades como Montevideo, los cafés de Buenos Aires te dan para un congreso, ciudades incluso como Bogotá o como Lima, y claro, en Europa hablar de cafés parisienses, cafés en Ámsterdam, cafés en Berlín, la tradición de cafés de Florencia, de Génova, de Milán o de Roma, e incluso en España los cafés de Madrid, los cafés de Barcelona, de Oviedo, de Granada, de Valladolid, y encontrarte con que aquí en Valencia no existía ningún estudio serio de todos los cafés que habíamos tenido en esta ciudad. Fijaos, si nos íbamos a la antigua calle de Pi y Margall, que seguro alguno de vosotros no sabíais que era como se llamaba anteriormente la calle de Ruzafa, desde la calle de Colón hasta la plaza del Ayuntamiento, pues allí nos encontrábamos con verdaderos templos de la tertulia literaria, de la tertulia callejera. Es verdad que en el tramo de Pi y Margall eran cafés que bebían mucho más de los espectáculos públicos que habían en el lugar, pues claro, no olvidéis que en la plaza Pi y Margall estaba el Teatro Eslava, estaba el Bataclan, aquella sala donde señoritas de vida alegre y pizpiretas alegraban la vida a quienes salían del Café Martí, y teníamos el teatro del Trianon Palace justo al lado del Café de la Gran Peña, que, como os digo, daban un bullicio especial a esa ciudad. Pero saliendo de la calle Pi y Margall teníamos la calle Alfredo Calderón, que fue un periodista liberal que después se renombró la calle Correos a la calle Alfredo Calderón, y ahí teníamos el magnífico Café Oriente y el Café Sorolla. Si avanzábamos hacia la calle de las Barcas, aquello ya era el despiporre, porque desde el Café Continental, el Café del Comercio, el Café Ventimilla, el Café As de Oros, el Café Cosmopolita, el Gran Café Royalty, que estaba delante del Ambos Mundos, al lado del teatro principal, y enfrente del Café Habana y la Cuba de Oro. Pues en ese edificio que tenemos que da como chaflán a Pascual y Genís y la calle de las Barcas,
Ese edificio que además no sé si recordaréis que hace unos años fue objeto de una cruda polémica porque todo el edificio había sido donado a la iglesia por parte de una señora tremendamente pía. Claro, imaginaos lo que vale el edificio Chaflán de Pascual y Genís a la calle de las Barcas, que cuando se desaparece de allí el bajo que había en el Café Royalty, que además era un café donde iban muchas personas del norte de Castellón a realizar sus tratos de venta de naranjas con todas aquellas nuevas variedades que se imponían en el mercado, que parecían muy exóticas. Ya acababa pareciéndole al valenciano que la Satsuma o la Navelina o la mandarina clásica ya eran cosa del pasado, porque nos habíamos acostumbrado a empeltar y a tener en laboratorios nuevas variedades de naranja que abrían un mundo nuevo para la exportación y para que prácticamente cualquier forma de naranja o de cítrico a partir de ese momento pudiese ser creada. Hoy hablaríamos de transgénicos, pero pudiese ser creada en aquella biología cítrica que empezó a desarrollarse pues a mitad de los años 50. Pues bien, os decía que hubo una agria polémica por parte de la familia pietaria de ese edificio porque decían que su abuelita le había regalado o que había realizado una donación del edificio valiéndose de artes no demasiado, por decirlo de una manera leve, canónicas o decentes, y que ese era un edificio de la familia y que debía permanecer en la familia. Pero bueno, lo bien cierto es que aquella donación se había hecho presuntamente con pleno conocimiento por parte de la señora donante y, como podéis imaginar, pues la Iglesia asumió y aceptó aquella donación de buen grado porque, como bien sabéis, aquello del diezmo hereditario también se llevó practicando en Valencia durante muchísimo tiempo, por cuanto todos los confesores que tenían señoras pudientes con grandes patrimonios en nuestra ciudad de Valencia, algunas con apellidos blasonados, otras con blasones de nuevo cuño y otras con potencia comercial recientemente adquirida, pero que en esas ansias de comprar el pasaporte a la vida eterna, pues al final acababan dando el diezmo hereditario para franquear su acceso a las puertas del cielo, pues de una manera pues mucho más engrasada, por decirlo de alguna manera. Pues bien, si nosotros abandonamos la calle de las Barcas, nos iríamos por la bajada de San Francisco, nos encontraríamos el Bar Torino, nos encontraríamos el Gran Café Suizo, nos encontraríamos el Gran Café del Ateneo Mercantil y el Gran Café Continental, que después fue el Gran Café de España. En el Ripalda nos encontraríamos el Café Ripalda y el Café Inglés, y en la Plaza de la Pelota, que como os digo es como fue nombrado anteriormente la Plaza de Mariano Benlliure, tendríamos el magnífico Café Lion d'Or, que además algún día haremos una clase contando historias que me estoy encontrando en la hemeroteca de Valencia. Bueno, tenemos la tremenda suerte los investigadores de que a golpe de clic podemos irnos a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España y tener allí todos los números de la Correspondencia de Valencia, del Católico, del Monárquico, del Diario de Valencia, del Diario Pueblo, del Levante, para historias desde 1870 hasta 1936, que de verdad yo no hay noche que apague la luz del despacho, pues seguramente antes de las 3. Y por eso, como os decía el otro día, tengo el tracto intestinal pues, tan mareado como tengo estos días. Pues bueno, y finalmente las dos últimas calles que nos muestran magníficos cafés de la época, la intersección de la calle de la Paz con la Plaza de la Reina nos muestra el Café El Siglo,
el Café de la Paz, que después fue el Café Fortis y después fue el Café Múnich, tendríamos el Café de Colón más adelante, el Café Sport en la esquina con Alfonso el Magnánimo, que después también se llamó Café Continental, y en la antigua calle de Zaragoza, el magnífico Café del Cid, que además tiene una historia tremendamente curiosa, porque el Café del Cid o el Café de Félix Casalis era un genovés que precisamente vino aquí a Valencia huyendo desde un punto de vista político de alguna de las reyertas y de los líos que él montó allí, regentó en la Valencia de principios del 1800 distintos cafés en Valencia, y cuando existía la calle Zaragoza, finalmente él instituye y funda el Café del Cid en la que conocemos como calle de Zaragoza. Pues bueno, a él se le ocurre colocar la primera de las fallas públicas que la ciudad de Valencia tiene, y además la tenía justo en la calle de Zaragoza. Y él directamente es hecho preso porque en esa falla no se le ocurrió otra cosa más brillante que poner una figura que simbolizaba al rey Fernando VII como yéndose hacia el cielo con un rayo, como en el célebre tránsito mitológico de Faetón. ¿Qué era lo que él pretendía demostrar en esa falla? Pues en aquella frase tan famosa de París bien vale una misa, él había tenido, después del sexenio absolutista, que jurar tras el levantamiento de Riego la Constitución Liberal de 1812 en Cádiz, y precisamente lo que criticaba era que este monarca se tuviese que tragar todas sus convicciones para jurar una constitución liberal, además inmolando a muchos de los suyos, como el general Elío, y de eso ya hablaremos cuando hablemos de la calle correspondiente, y él en esa falla lo que pretendía era criticar aquella actitud oportunista por parte del rey Fernando VII, cosa que le llevó a la cárcel de la Inquisición, la calle de San Narciso, y nos cuenta el impresor Orga, que es además quien escribe la crónica de aquella anécdota que había pasado con el Café del Cid, porque además este es un opúsculo que Teodoro Llorente o Constantí Llombart imprimieron años después, que él decía de una manera desgraciada dentro de la cárcel, la maladuta falla m'ha perduto, ¿no? La maldita falla me ha llevado a la perdición, y esto además aparece contenido en esta crónica que os estoy comentando. Y he hecho este paréntesis, primero porque me parecía interesante, porque me parecía divertido, y sobre todo también para mandaros un mensaje de que esta Plaza de la Pelota fue en algún momento lugar donde se jugaba la pelota públicamente, que por eso se llamó Plaza de la Pelota, y eso me ha dado pie a hablaros de cafés históricos, que me parece que es un tema muy interesante y que nos puede dar motivo para alguna disertación pública, porque al igual que esta anécdota que os he comentado de Félix Casalis, tengo un montón de otras historias desarrolladas en cafés que me encantaría compartir con vosotros porque me parecen altamente didácticas, altamente divertidas. Mirad, esta situación que estamos viviendo de pandemia, de reclusión, de recogimiento domiciliario, podíamos perfectamente haberla predicado de ella en la famosa peste que sufrió Valencia en 1647. Sabéis que la peste, el cólera morbo, la muerte súbita, peste negra, peste mediterránea, todo ese tipo de nombres exóticos se dio a aquella pandemia o aquella plaga que durante más de 3 siglos acabó laminando la población de las principales capitales europeas que desde, como os digo,
se hacen cálculos divergentes que se llega a decir que más o menos el 40% de la población durante esos 3 siglos, prácticamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, acabaron falleciendo directa o indirectamente por el influjo de todas estas pandemias, pues bueno, hoy, si echamos un vistazo a aquella epidemia de mitad del siglo XVII, encontraríamos algunas situaciones parecidas a lo que hoy nos estamos encontrando. Cuando aquello se le escapó de las manos a los churas de la ciudad, tomaron varias decisiones que podríamos comparar con decisiones que ahora mismo estamos viviendo. En primer lugar, no se dejó entrar a nadie dentro de la ciudad de Valencia que procediese del exterior. Conocemos alguna localidad en Cataluña donde no podía entrar nadie ni podía salir tampoco nadie. Se establecieron hospitales de campaña en versión medieval fuera de la ciudad. A todos nos suenan pabellones de IFEMAS y cosas así, donde hemos recluido a muchos de los damnificados del COVID-19. Se tuvo, cuando aquello se escapó de las manos, que liberar a muchos de los presos de la ciudad de Valencia, porque directamente los funcionarios municipales ya no tenían número suficiente para poder sacar fuera de la ciudad los cadáveres de todos aquellos que fenecían, y, por supuesto, como eran personas que se habían encontrado la libertad de manera totalmente sobrevenida, pues ahí entramos ya en modo picaresca, por cuanto cuando pasaban por una calle todos estos que iban con carros recogiendo cadáveres, en muchos casos no querían volver a pasar por esa calle ningún otro día después, o en ocasiones recogían cuerpos de moribundos como cuerpos de fallecidos para no pasar por allí, o incluso cobraban a las familias a las cuales tenían que recogerle los cadáveres para retirar de allí los cuerpos de los muertos. Es decir, en toda esta casuística picaresca de España profunda o de bajos fondos, todo aquello acabó produciéndose. Y desde luego esta pandemia, si algo la animó, es que todos estos cementerios parroquiales, y yo creo que la única placa que nos queda de alguna calle de la ciudad de Valencia que hace referencia a aquellos cementerios que existían dentro de la muralla, es la plaza del cementerio de San Juan, que tenemos esta rotulación justo en la puerta principal de la iglesia de los Santos Juanes, que da a la plaza Ciudad de Brujas. Pues bueno, yo creo que por efecto de abrir y cerrar tantas losas y tantos enterramientos, porque sabéis que a la gente le correspondía el enterrarse en el cementerio de aquella parroquia a la cual pertenecía, algunos dentro de la iglesia y otros en el cementerio aledaño, y por eso esta plaza del cementerio de San Juan me alegra especialmente que, aunque no sea una rotulación vigente en Valencia, nos recuerde esta época. Y bueno, os tengo que contar una anécdota que me pasó hace 3 días, que me parece tremendamente singular, y yo creo que estas son las historias que merecen la pena cuando expones tu trabajo al público, lo cuelgas en redes sociales, tienes blogs que hablan de tus investigaciones, etcétera, etcétera. Hace 4 días recibo un correo electrónico por parte de alguien que vive en un territorio del País Vasco francés, al norte de los Pirineos, en una localidad que se llama Uruñ o Urruña, en la que me dice si podía ayudarle, porque en estos días de recogimiento estaba realizando la investigación sobre el árbol genealógico de su familia, y lo único que sabía respecto a un ancestro que había vivido en la ciudad de Valencia era que pertenecía a la parroquia de San Juan, que había vivido en la calle Eillar
y me escribe exactamente EYLLARS, Eillars número 7, y que el apellido era Peirolón, porque además, como me dijo ya en un segundo correo, pues estábamos hablando de alguien de la familia de aquella persona que os sonará seguramente porque era Polo y Peirolón, ¿eh? El literato. Pues bien, a mí había algo en aquel correo electrónico que me llamaba poderosamente la atención, porque en ninguno de los textos que yo conocía existió nunca en Valencia ninguna calle llamada Eillar y que perteneciese muchísimo menos a la parroquia de San Juan, que era como se llamaba entonces a lo que hoy conocemos como Iglesia de los Santos Juanes. Total, que a mí se me encendió la lucecita que seguramente lo que ella estaba llamando Eillar, y es muy probable que si el documento que ella estaba manejando estaba hablando de algo o de algún documento familiar escrito con mayor o menor caligrafía, etcétera, etcétera, no fuera calle Eillar, y yo inmediatamente me fijé en la posibilidad de que aquella callejuela que sale de la plaza de Comunión de San Juan y que corre paralela a la calle de los Valeriola y que en muchos casos ha sido llamada en Valencia la segunda calle Caballeros, porque es una callejuela que, por favor, pasad por allí también, es una callejuela que tanto en el número 3 como en el número 5 como en el número 7, y además corre a espaldas de la plaza donde estaba el Palacio de los Condes de Parcén, pues seguramente por lo que ella me decía, debían ir los tiros por ahí. Total, yo le digo, comprueba que no estés equivocada, estamos hablando de la calle Isards, y efectivamente me llama al siguiente día diciéndome que había visitado todos los enlaces que yo le había pasado y que le encantaría que dijese, pues alguien de los que estamos en grupos de historia de Valencia, pues que pudiésemos investigar respecto a sus ancestros y que pretendía venir aquí a Valencia para conocer la ciudad, cosa que nunca había estado y tal y cual. Con lo cual, yo como creo que tenemos que ser los mejores anfitriones de una ciudad, que al final lo que se llevarán no es los visitantes, será no solo la Valencia monumental, sino cómo tratemos a aquellos que han decidido venir a visitarnos. Estoy segurísimo de que vamos a hacerles a esta familia del País Vasco francés el mejor de los welcome packs, que se van a sentir tremendamente atendidos, que les vamos a acompañar donde sea, y por supuesto vamos a investigar cuando nos abran las puertas de la calle, tanto el Archivo General del Reino como el Archivo Municipal, para ver qué documentos podemos conseguir que tengan que ver con el señor Peirolón del siglo XVIII en esa calle. Dicho esto, como la apertura de fosas acabó generando que aquella peste o las bacterias que iban funcionando por la ciudad tuviesen una circulación que, si no se hubiese abierto y cerrado tanta losa reiteradamente, no se hubiese producido. Recordad que hemos comentado en alguna ocasión que el primero de los cementerios extramuros, gracias o a pesar de aquella pandemia que tuvimos a mitad del siglo XVII, se genera fuera de la ciudad de Valencia, justo donde estaba el portal de Torrent o portal del Hospital, en la salida natural de la Valencia Intramuros hacia la localidad de Torrente, que hoy coincidiría aproximadamente en la Gran Vía Fernando el Católico con lo que es el cuartel de policía que está en la esquina antes de Ángel Guimerá, y que a espaldas del antiguo convento de Agustinas de Nuestra Señora de Belén fue el primer lugar extramuros donde se fueron llevando todos aquellos cadáveres de esta pandemia que, como os digo, recordad además como hace no tantos días empezaban en la ciudad de Nueva York a abrirse zanjas
para hacer fosas comunes o enterramientos. Por tanto, este también es otro elemento en el cual podemos establecer alguna comparación o concomitancia entre cosas que hemos estado viendo y que han estado sucediendo en la pandemia COVID-19 con lo que pasó en 1647. Así que espero que os haya parecido interesante esta breve referencia a lo que sucedió en la peste y lo que sucedió con estos cementerios parroquiales que a partir de ese momento se convirtieron en el evento funerario de extinción, no así los cementerios intraeclesiales que obviamente aquellas familias que tenían un beneficio en alguna de las capillas tenían el derecho a enterrar y además, conforme vayamos avanzando en esta disertación, os voy a contar 3 curiosidades sobre 3 enterramientos de familias poderosas de la ciudad de Valencia que generaron historias de vergüenza en la prensa de la época, por cuanto uno no puede entender cómo con tanta información como tenemos respecto a algunos personajes se buscaran los cuerpos en lugares donde quedaba más que acreditado que allí nunca habían estado en la historia. Y bueno, lo que veis aquí delante es alguien aparentemente con aspecto judío, que además es reforzado por una imagen decorativa que tenemos en la pared trasera con una temorao, con un candelabro de varios brazos. Y bueno, yo siempre os digo que a mí la historia de los judíos me parece una historia terrible aquí y allá, y donde se haya decidido por parte de los pobladores de distintas civilizaciones que los judíos, sobre todo en tiempos de crisis, se debían convertir en el enemigo público número 1. Y esto más allá de otra serie de consideraciones que básicamente nos intentan llevar a establecer determinadas conclusiones de por qué este pueblo es odiado históricamente desde prácticamente las antiguas escrituras hasta que se han convertido en mito cinematográfico con películas como El pianista, La lista de Schindler, y hayamos acabado viendo a estos con genocidios donde primero acaban recluidos en guetos de ciudades como Varsovia y finalmente son pasto junto a comunistas, junto a gitanos y otras etnias menores, pues de las cámaras de gas. ¿Por qué el pueblo judío ha sido el pueblo más odiado de la historia en tantísimos lugares? Pues bueno, si tenemos que establecer un marco teórico popular de circunstancias que hicieron que aquello se produjese, pues podríamos aventurar varias hipótesis, ¿no? Es verdad que a los cristianos nuevos, como se le llamaba de una manera despectiva a judíos y otros conversos, pues se les echaba en cara que tuviesen la confianza de reyes, nobles y señores y que por tanto ocupasen los más altos escalafones dentro del gobierno de las ciudades. Se les podía echar en cara que en épocas de hambrunas o en épocas de carestía o crisis sociales ellos viesen mínimamente afectada su posición social por cuanto tenían una gestión de los dineros personales tremendamente exitosa. Es verdad que tanto su indumentaria, con un aspecto que directamente les señalaba por la calle, como el propio oscurantismo urbano en el cual ellos vivían, porque no solo eran oscuras las juderías, y en Valencia sabéis que teníamos un verdadero barrio intramuros, que era la judería de Valencia, que desde la Porta de la Figuera
que estaba donde hoy tendríamos Chocolates Valor, hasta un barrio que estaba con muros que lo cerraban por sus 4 lados. Tendríamos otra puerta en la calle del Milagro, que era la puerta de la carnicería. Tendríamos una puerta que era el portal de Esplugues en la intersección de Pintor Sorolla con la calle Comedias, la calle Salvá y la calle de la Nave, allí donde estuvo durante mucho tiempo aquella sucursal del Banesto. Pues eso, además, el oscurantismo con el que vivían los judíos no era un oscurantismo que ellos predicaban respecto al exterior de las murallas, al exterior de su barrio. Es que tenían una vida de oscurantismo incluso dentro de sus propias calles y estaban blindados también ante el conocimiento de los propios vecinos judíos que pudieran tener al lado justo de sus casas. Y después, otro elemento bastante singular que hizo bastante fortuna en la época era pensar, y además esto me lleva a poder conectar con el argumento que os he manifestado anteriormente con el tema de las pestes, y es que en muchos casos los judíos tenían una tasa de mortandad tremendamente inferior al de los cristianos cuando venía alguna de estas sucesivas pestes que nos visitaban. ¿Y eso por qué era así? Pues básicamente porque los propios ritos judaicos establecen una importancia principal para el agua, y es verdad que haciendo ellos uso mucho más frecuente que otros pobladores que teníamos en la ciudad del elemento agua, eso hacía que su vida, si me permitís la expresión, fuese mucho más higiénica de lo que tenían otras personas que vivían por aquí. Por tanto, y si finalmente ellos fueron los que históricamente se les atribuía la culpa de que Cristo fuera crucificado, porque el pueblo judío es el que entrega a Poncio Pilatos, a alguien a quien han pretendido juzgar, que no han advertido culpa en él y que al final lo entregan a la autoridad romana para que en aquel juicio pantomima pues se le nombre de manera burlesca rey de los judíos. Pues si a esto le añadimos que ellos eran los banqueros, ellos eran los que tenían los libros de cuentas y de asientos de todos los préstamos que se hacían en la ciudad y que desde un punto de vista en muchas ocasiones usurario, recuerdo en Civil de Cuarto como aquella ley de usura de don Gumersindo Azcárate. Fijaos al final para qué utilizó la memoria en muchos casos de cosas absurdas, pues don Gumersindo Azcárate leíamos una ley de usura que estuvo vigente hasta determinadas disposiciones legislativas relativamente recientes, donde prácticamente existía una absoluta libertad para que tanto el prestamista como el prestatario, que son los dos elementos fundamentales del que da y del que recibe la cantidad en un contrato de préstamo, pues estableciesen de una forma libre cuál era el tipo de interés que se tenía que aplicar a aquel contrato de préstamo. Con lo cual, si esa disposición de libertad o de autonomía de la voluntad, que es uno de los principios generales del derecho dentro de la contratación, que en muchos casos generalmente viene constreñida por las sentencias y la jurisprudencia de determinados tribunales que acaban determinando que cuando existe un abuso de derecho por parte de una de las partes y que aunque inicialmente el principio de la autonomía de la libertad haya establecido alguna condición leonina en algún contrato, se impone aquella interpretación restrictiva en la cual la falta de conocimiento por parte de la parte más débil de un contrato se acaba imponiendo al principio de la autonomía de la libertad, con lo cual
muchas de esas cláusulas leoninas y las hemos estado viendo en jurisprudencia en muchas de las operaciones bancarias u operaciones mercantiles que en el último tiempo han acabado siendo interpretadas por parte de la autoridad judicial y que definitivamente muchas de esas cláusulas o muchas de la letra pequeña, que también ahí hemos tenido que irnos porque aquello de pensar que aquello que firmábamos con letra minúscula o letra microscópica acababa atándote de pies y manos durante lustros y que generalmente los juzgados acaban teniendo una interpretación que si ya en el derecho civil, o perdón, en el derecho penal es en el indubio pro reo, o en el derecho del trabajo o en el derecho laboral es en el indubio pro laboro, pues en este caso en derecho civil es en el indubio, es decir, en caso de duda o en caso de incertidumbre, siempre vamos a hacer una interpretación más beneficiosa para la parte más débil de aquel negocio jurídico. Y esto os lo venía haciendo porque hasta hace no demasiadas fechas esta ley de la usura de don Gumersindo Azcárate estuvo plenamente vigente. Asun, no sé cómo vamos de tiempo. 3 minutos faltan. Pues quedan 3 minutos. Si queréis algún... No sé cómo tienes tú la clase montada, Salva. Si te puedes alargar unos 5 minutos más o 6 y si no, hacemos turno de preguntas. Sí, es que prefiero porque es que voy a dejar cojo lo que tengo que decir y Por eso tendría lo digo, que repetirlo en la veces... siguiente clase. Vale. Así que preferiría que alguien hiciese comentarios sobre esto como, o sobre cualquier otra cosa, porque además hemos tenido la tremenda suerte de que en esta semana pasada hemos tenido 2 magníficas disertaciones sobre comercios históricos de Valencia y también muchas curiosidades sobre la muralla, que yo creo que hemos disfrutado bastante. No sé, Asun, si es hoy cuando tenemos esta tarde Sí, la disertación de Susana. si quieres, Salva, deja de compartir pantalla. ¿Te parece? Así Sí, nos vemos todos. sí, sí. Bueno, lo puedo hacer yo, no te preocupes. Venga. Muy bien. Muy Bueno, bien. pues si alguien tiene que comentar algo de la clase, si queréis algún... A ver, Lupe. Buenas, sí. Hola, pues saludos a todos. Una cosa, antes que se me olvide, yo me perfumo y todo, ¿eh? Muy bien, claro, como toca. Pues don Salvador ha citado que en las pestes esta ha dicho pues la picaresca española que a los que querían a veces que le retirasen a la familia el difunto apestado le cobraban, o sea, la picaresca no, pero que es que resulta que no es solo aquí la picaresca. Yo he oído hace muy pocos en la radio, creo que era, que en Japón, cuando alguien se suicida, ahora los daños que causa el suicida se lo hacen pagar a la familia. Incluso si el tren, por ejemplo, porque se ha tirado un tren, se para, hasta retirarlo, el tiempo que pierden los pasajeros se lo hacen pagar o le buscan a la familia para que lo pague. Y otras cosas similares. Entonces, para que no tengan que pagar, hay por lo visto un bosque cercano, en la ciudad no recuerdo, que allí en el bosque, como son árboles, no tienen que pagar a nadie indemnización, pero en los carteles antes de entrar le ponen a uno, no lo hagas, piénsalo antes, para que el suicida no se suicide, porque si no, pues recurren a la familia. Y esto, o sea, que la picaresca es de todos los sitios, de todos los países, y es incluso aquí en España y fuera. Muy curioso, ¿no? A mí me parece una historia tremendamente bonita, Lupe, muchísimas gracias por compartirla, pero desde luego, a ver, me dice, ¿usted está silenciado? ¿Quién? ¿Salva? No, se te oye perfectamente. Vale, Salva. vale. A mí me parece, sigo en clase, papá. Disculpadme que ha aparecido mi padre. Me parece que la gestión de los dineros públicos, Lupe, debería ser algo tremendamente sagrado. Y al igual como hasta hace determinados años nos hemos tenido que indignar cuando se han realizado expediciones de rescate
con montañeros, domingueros de fin de semana, escaladores poco avezados, espeleólogos, todo a 100, y hemos tenido que pagar con dinero público el rescate de todos ellos, cuando sobre todo han incumplido alguna norma o alguna recomendación elemental por parte de quienes gestionan estas cosas, y hemos tenido que pagar todos eso. En fin, no quiero ponerme en modo estrictamente duro, pero sí es verdad que si alguien decide suicidarse, y claro, es que hasta me da vergüenza tener que decir estas cosas, pues bueno, que no tenga que pagar el erario público las decisiones personales de cada uno. Yo no invitaré a nadie. Primero, lo que sí que os digo es que si alguna vez conocéis a alguien que esté en un periodo de melancolía tan suficientemente potente como para eso, pues oye, que llame al teléfono de la esperanza o no sé, o ver cómo se gestiona eso, aunque también es verdad que ya os digo que el suicida genético acaba haciéndolo y puedes haber intentado evitar la cuestión 1, 2, 3, 4 veces, pero al final la cabra tira al monte, desgraciadamente, porque tenemos impresos determinados códigos dentro de nosotros que al final, cuando uno ve la vida con las lentes de la melancolía, al final la melancolía te acaba devorando. Y hemos visto tantas situaciones así en los proyectos solidarios que he liderado en la vida, que, en fin, que yo creo que no hace falta ni hablar, pero te agradezco mucho, Lupe, el comentario que haces, porque me parece hasta una manera bonita de morir, si es que esto, en fin, puede ser, ¿no? Irse al bosque de los muertos. Pero que picaresca hay en todas partes. O sea que... Desde luego que sí. María, ¿querías comentar alguna Sí, cosita? no, yo le voy a... ya no me estoy mencionando. Yo le voy a regalar a Salva cuando lo vea esto. No sé si lo ve. Es una chapita, que se llama un pin, pero vamos, es una chapa de toda la vida, porque la historia que ha contado del Carré de Chas, del señor Peirolón, es fantástica. Y es lo que promueve esta chapita que llevamos los que somos guías oficiales y hemos hecho un curso, que es Soc Embaixador de Hospitalitat. Porque la hospitalidad no es solamente acoger, sino tratar bien al que viene. Y me ha llegado al alma la historia que nos ha contado, porque siempre se dice que, bueno, pues que los guías, y como me toca bastante por la otra vertiente mía, historiadora guía, ya no sé qué estoy en estos momentos me voy a convertir en historiadora porque lo de guía lo voy a dejar. Pero siempre se dice de que somos los guías los que hacemos que el turista vuelva. Y no, somos todos. Desde al señor, yo recuerdo una historia que la voy a contar muy cortita, porque es parecida a la que ha contado Salva. Yo tengo una muy amiga, bueno, un muy amigo veneciano que vive con su mujer, evidentemente, en Venecia. Y un día su madre, que ahora tendrá 96 o 97 años, entonces tenía 94, se cogió el avión ella solita con una amiga y se vino a Valencia. Y su hija, claro, me llamó y me dijo, por favor, cuida a mi madre porque está loca y se ha ido a España ella solita. Bueno, pues cuando vino a Valencia, me dijo que le había parecido una ciudad espectacular. O sea, pero así a lo grande, claro. Para mí, que alguien veneciano, que para mí Venecia es lo más de la belleza. O sea, el otro día hablábamos, no sé si en esta conferencia, bueno, para el síndrome de Stendhal, es Venecia, cuando llegas a aquella plaza de San Marcos, y que una señora de 90 y tantos años, veneciana, me dijera que Valencia era lo mejor que le había pasado en su vida. ¿Y sabéis por qué? Porque yo le recomendé a su hija dónde tenía que ir a comer. Le dije que se vaya a La Rigua, que es un restaurante valenciano, que le dan una buena paella, dile que vas de mi parte, que te tratarán bien. Y preguntó cuando salió del hotel a una persona y la persona la acompañó, porque sabía dónde estaba La Rigua, por lo tanto era una persona de Valencia. Yo cuando le dije al día siguiente, iremos a la Albufera, ella lo comentó con alguien en el hotel y la señora del hotel le dijo, sí, la Albufera, y que te lleve tu amiga a una barraca. En Venecia la gente ya no habla con venecianos, porque no hay venecianos, porque todos son turistas y todos son vendedores de tiendas. Y esa es la labor que Salva hace infinitamente, digamos, ya la conocemos todos, la labor que hace Salva descubriéndonos a todo Valencia, pero el responder a alguien que en principio dice, bueno, pues a mí qué más me da. Es alguien que vive allá, Dios sabe dónde, que posiblemente no va a volver nunca, esta veneciana loca que es una señora mayor. Pues eso, o sea, Salva,
te l'has guanyat avui i eres el meu ambaixador. Ya te has guayado una chapa, Salva. María, qué bonito lo que has contado. Es así. La verdad es que sí. Vicente creo que también quería comentar algo. Ah, Miguel, perdona, estabas tú antes. Sí, dime, Miguel. No, yo no he dicho nada. Ah, no, Forner, perdona, Salvador. Quería comentar una cosa que ha comentado. Se te escucha muy mal. ¿Se oye mal? Ahora, a ver ahora. Se oye bien, se oye bien. Ahora. De asociar la peste del 1600 con el COVID de ahora. Hay una cosa que quería aclarar. En las pestes de los años 1600, el gremio de los orfebres no murió absolutamente ninguna persona en ninguna ciudad. ¿Por qué? Porque la plata actúa como antibactericida. Hay un artículo ayer en el Confidencial, no sé si lo podéis rescatar, respecto a Israel, que habían estado desarrollando, ¿cómo se llaman?, mascarillas y batas de hospital, en la cual estaban introduciendo, y látex también, guantes de látex, nanopartículas de cobre, que también actúa como bactericida y es más barato que la plata, y que estaba dando resultados porque el virus sobre cualquier tejido tiene una vida de horas. Depende de qué tejido, depende de qué soporte, si es metal, si es plástico, si es tejido, si es poliéster, si es algodón. Sin embargo, cuando este tejido han introducido en el desarrollo de la elaboración de la prenda del látex el cobre, hablaban los israelíes del cobre. La vida es de varios minutos. Yo lo comento por otra cosa también que quería comentar, porque todos somos personas de riesgo. Yo trabajé hace 10 años en nanopartículas, sílice, que encapsulaba un ion plata de 2 valencias. El trabajo lo estuve desarrollando con un laboratorio de Japón para un grupo industrial de Estados Unidos, el grupo Hilton y el Waldorf Astoria. Porque cuando vino la crisis, toda la carpintería y todo el mobiliario pedían que tuviera tratamiento antibacterias, antihongos, antibacterias, hongos y ¿qué era? ¿Pero qué quieres? Bueno, bacterias y virus, ¿correcto? El desarrollo resultó un éxito. Lo comento porque todos tenéis en casa pulseras de plata o cadenas de plata. Desde mi punto de vista, creo que sería conveniente por las propiedades antibacteriológicas que tiene este metal, que si lo tenéis, pues que no estaría de más que os lo pusierais encima, o sea, estuvierais utilizando esto por protegeros. Bueno. El estudio lo podéis descargar o lo podéis ver en el Confidencial de ayer venía. Si no lo podéis descargar porque era de ayer, yo saqué una copia y se la mandé a mi hija. Si me mandáis algún email os puedo mandar la copia por si estáis interesados en leerlo. Si quieres, Salvador, me la mandas a mí y yo la hago llegar a todos, si te parece. Perfecto. Mándame, ¿vale? Te digo el WhatsApp, el teléfono es 6293. No te preocupes, luego nos ponemos en contacto y luego hablamos. Mejor que lo mandes al correo de la fundación, que es fundacion@ateneovalencia.es, que es muy fácil. Muy ¿vale? bien. Ahora ya te digo, lo que comentó Salvador, en la última peste, el gremio de los orfebres no falleció absolutamente ninguna persona. Está documentado en ninguna de las pestes, de las 2 o 3 pestes que hubieron en los 1600. Bueno, interesante aportación. Mañana lo podías comentar también porque tenemos un médico con nosotros mañana por la tarde y bueno, igual es interesante también que lo comentes si estás. Acabamos ya, creo que Vicente, vos querías comentar algo y si no, lo dejamos. Dime, Vicente. A ver, espérate, Vicente, que no se te escucha. No se le escucha. No. A ver. Ahora se me escucha. Ahora sí, Vicente. Vale. Bueno, pues en primer lugar saludar a todo el mundo. Después quiero felicitar, como siempre, a Salva. Después, como aportación, decirle que en ese bar que ha hablado, que estaba en la calle de las Barcas con Pascual y Genís, que es el Café Bar Royalty, yo he estado ahí trabajando porque era el banco de exportación 40 años, o sea que me resulta muy cercano. Después,
estoy un poquito, la verdad, preocupado porque veo que entiendes demasiado de bares. Más que de bares, de cafés literarios. Sí, mucho de bares. Ya. Y después, para acabar, pues nada, invitar a todo el mundo a las conferencias que vamos a tener, a las videoconferencias, los webinar que vamos a tener esta semana, y que empezamos hoy precisamente con una buena amiga de Salvador Raga, con la Susana Gisbert. Exactamente, eso quería comentar yo. Esta tarde a las 7 tenemos una conferencia con la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert, y hablará precisamente de eso, de los delitos de odio que se están produciendo tanto en redes como a nivel personal, como en todos los ámbitos. Así que si queréis acompañarnos... Estáis todos invitados, pero vamos a tener toda la semana, todas las semanas vamos a tener, pero yo os lo iré diciendo. Y entre ellas, el jueves debuto yo, con la guerra civil. El abuelo. ¿Te gusta el abuelo? Bueno, pues nada, eso. Muchas gracias y hasta mañana. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos esta tarde a todos los que os apetezca, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias, Alba. Gracias a todos. Pues hasta tarde. Chao.